Estás a Héctor Rosales en Radio. Vamos a continuar el día de hoy con las fuentes financieras de Hitler. Es un libro que se difundió en el año de 1933 en Holanda. Ahora pues vamos a abordar el contenido de este documento y voy a hacer algunas anotaciones conforme a lo que ya conocía. En este programa vamos a analizar la procedencia, por ejemplo, del texto y brevemente los linajes implicados, quiénes son los sucesores o herederos actuales de los que financiaron el armamento, el desarrollo militar de Alemania para impulsar un conflicto de gran escala. Destacable de la nota del editor, encontramos que cita un mismo documento, las memorias de Franz von Papen, un funcionario del gobierno de Hitler. En la página 229 dice lo siguiente: el relato más documentado de la repentina adquisición de fondos por parte de los nacionalsocialistas estaba contenido en un libro publicado en Holanda en 1933 por la antigua y establecida editorial de Ámsterdam conocida como Van Hoykema Barendorf. Hoykema y Barendorf, titulado o llamado, dice, De Gelbronnen Vanhet Nationalsozialisme, y en alemán como Die Gespräche mit o mit Hitler, bajo el nombre de Sidney Barbour. Es decir, que von Papen llegó a conocer la existencia de este libro, y vaya que al gobierno de Hitler sí le resultó muy molesto. Ejemplares actuales que vienen del original. Hay una copia en el Museo Británico de Londres, pero ya es una traducción al inglés, no es el original en texto holandés o en idioma holandés. La segunda es un ejemplar que compró el canciller de Austria, Kurt Schuschnigg, que vivió entre los años de 1934, fue canciller de Austria entre 1934 y 1938. Un político católico del Partido Social Cristiano, quien fue destituido con la llegada de Hitler tras anexionarse Austria al Tercer Reich el 11 de marzo de 1938. Actualmente esta copia está desaparecida. Por cierto, por aquel entonces los máximos enemigos del Partido Social Cristiano de Austria eran los socialistas y los nazis o nacionalsocialistas. En el partido austriaco se encontraba por aquel entonces, en el Partido Nacional Socialista Austriaco, se encontraba Gustav Schwarzenegger. Gustav Schwarzenegger, padre del reconocido actor de Hollywood, el fisicoculturista Arnold Schwarzenegger, que ahora también forma parte de una dinastía Illuminati al emparentar con la familia Kennedy. El padre de Schwarzenegger fue jefe de la policía austriaca conocida como Gendarmerie-Kommandant, inspector postal, policía militar, miembro del Sturmbannteilung de la SA y del Partido Socialista Alemán de los Trabajadores, conocido también como nacionalsocialista. El tercer libro, que nos llega hasta nuestro tiempo, es la versión traducida del holandés al alemán, que se encontró en la década de los 80 y que fue objeto de una noticia que recoge la agencia de noticias UPI. El comunicado se envió a distintas cadenas de televisión y estaciones de radio, pero radiar que la banca sionista había financiado a Hitler se trató de ocultar por todos los medios. Que la banca Illuminati financió a Hitler no se quiso comunicar por las cadenas de televisión estadounidenses ni europeas.
Se encontró en la década de los 80 y fue editado por la editorial Schweizerisches Sozialarchiv de Zúrich, avalado por 3 traductores, y en esta se adjunta una crítica y después la traducción al inglés. Esta es la copia que llega hasta nosotros. Se ha corroborado que es igual al texto holandés que al texto inglés, más o menos lo mismo que el texto inglés que está en el Museo Británico de Londres. Y del holandés al alemán, siendo esta última la versión más fiel, hecha por 3 especialistas, y después de esta el alemán al inglés, que es la que estamos analizando. El sello dice 11 de febrero de 1947, cuando se hizo la traducción. Quienes dan su nombre, quienes firman de tener conocimiento de este documento, es el doctor Walter Nels, nacido el 4 de marzo de 1909 en Zúrich. También firma el traductor Wilhelm Peter, del 28 de julio de 1906, nacido el 28 de julio de 1906 en la ciudad de Tingen. Tingen, Ren, son der Rengen. No, es simplemente de Tingen y es el nombre de otro traductor, Ren Soderenger, que nació el 16 de enero de 1899 en Haydn. El editor explica por qué cree en la autenticidad del documento y comenta que en 1933 el presunto autor, Sidney Warburg, se reúne con el banquero von Hiet. Von Hiet era el dirigente o el dueño de un banco con su mismo apellido. Dice que se utilizó el Deutsche Bank, no el de Alemania, sino D-U-T-C-H, el Deutsche sería Deutsche Bank, que no es lo mismo que el Deutsche Bank, el Deutsche Bank, el banco holandés von Handel, for Handel, en un lugar llamado Schipbart NV para enviar los fondos del banco administrado por von Hiet. Dicen que esto ya se ha confirmado con los documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania en el tiempo en el que gobernaba Hitler, que fueron capturados y utilizados como evidencia en los juicios de Nuremberg para condenar a muerte a los nazis de poco rango, porque sabemos que la élite Illuminati se salvó y hasta les pidieron disculpas, como fue el caso del zar, del líder empresarial de la cerera, Alfred Krupp. Pues Alfred Krupp terminó siendo completamente impune y no le quitaron ni un centavo. Si el documento fuera falso, lo que dijera el autor, Sidney Warburg, pues tendría que ser completamente distinto a las otras fuentes documentales de que disponemos. Es decir, que la banca internacional Illuminati financió a Hitler está perfectamente probado por otros documentos. Ahora lo que estamos preguntándonos es por la autenticidad de esta versión, que no difiere de lo que ya conocíamos. El editor dice que Hitler y Paul Warburg tenían un vínculo con el consorcio químico americano, la IG Farben, y eso lo sabemos perfectamente que es así, que la IG Farben estaba administrada no solamente por Warburg, sino también por Rockefeller y por la familia Illuminati DuPont. El nombramiento del agente Illuminati Hjalmar Sachs como presidente del Reichsbank fue firmado por Adolf Hitler, Max Warburg, von Mendelssohn y Otto Wassermann. Y el presidente de Alemania en ese entonces, Hindenburg. Los Warburg negaron en repetidas ocasiones que este documento fuera auténtico. Los Illuminati Warburg amenazaron al editor con una demanda y exigieron que lo sacara de las ventas porque era una falsificación. En 1949, James P. Warburg hizo una declaración jurada que agrava el misterio. Warburg negó haber visto el libro de Sidney Warburg. Sin embargo, y de forma contradictoria, lo calificó como una falsificación total. Entonces, ¿lo vio o no lo vio? Además, una lectura cuidadosa de su declaración
de la declaración jurada dada por James Barbour demuestra que su negación se referiría a otro libro de otros traductores, como es el caso de René Sonderegger y no al libro de Sidney Barbour. Sonderegger. Y para ahondar aún más, o sea que hubo una confusión presuntamente porque René Sonderegger habría traducido otro libro. Recordemos que este es el mismo que uno de los tres que participó en la traducción que estamos revisando y que por eso era fácil confundirse. Y para ahondar aún más en el misterio, esta declaración jurada de los Barbour está publicada también como una referencia en las memorias de el exfuncionario nazi Fritz von Papen, la misma fuente que recomendó a Sidney Barbour como fuente de información precisa sobre la fuente financiera de Hitler, y Papen era por supuesto un destacado nacionalsocialista. Incluso hoy, en 1983, es lo que dice el editor, el documento sigue rodeado de misterio. Hay un aire de autenticidad en la explicación original de su publicación, y que un miembro de la familia Barbour, que es un linaje Illuminati, quería advertir sobre la inminente guerra europea que se estaba preparando por este apoyo financiero. Vamos con más detalles. Bueno, pues aparecen muchos personajes nombrados en este texto, en este libro de apenas 95 páginas. Aparece nombrado John D. Rockefeller II. Aparece mencionado frecuentemente un hombre de apellido Carter, que no sería otro que John Ridley Carter, esposo de Alice Morgan, de la familia de banqueros J.P. Morgan en París, Francia. También se menciona a Henry Detterding. Este era un empleado también de los Rockefeller, pues era el director de la Royal Dutch Shell, o mejor conocida simplemente como Shell. Comentarios sobre el contenido. Comienza, y es curioso, porque Sidney Barbour comienza hablando sobre un escándalo que ocurrió con la familia petrolera Sinclair. Se escribe como Sinclair. Estos que son tan famosísimos por tener una empresa que tiene por logotipo un supuesto dinosaurio cuello largo. Y además que la creencia o la popularidad de los dinosaurios no comenzó con Steven Spielberg y su película Parque Jurásico, sino que comenzó con la familia Sinclair, que en la década de los 50 mandó a construir gigantes animatrónicos para que la gente creyera fielmente que existieron reptiles de esas dimensiones en la Tierra en alguna ocasión y que de hecho la muerte de esos presuntos reptiles o su extinción habría sido el origen del petróleo que su corporación se dedicaba a extraer. La familia Sinclair son señalados por diversos investigadores como un linaje Illuminati muy poderoso e importante, pero también muy desconocido. Serían parte de la dinastía de los merovingios y dicen que serían parte de una organización secreta conocida como el Priorato de Sion. Comienza Sidney Barbour mencionando a alguien muy poderoso, personas muy importantes y a la vez de contenido siniestro, que prueban una correlación entre toda esta élite. Es un libro muy interesante, es un libro que realmente vale la pena. Solo los menciona. Sidney Barbour estaría cansado de servir a todos ellos. Su papel en esta organización, en la élite, no sería aceptado con gusto, no sería producto de algo deseado, sino que su participación en la élite sería prácticamente por la fuerza, y que no podía escapar de esa forma de vida. Imagina tan solo esto, le da un aire incluso más misterioso. Una persona dentro de la élite que finalmente no quiere formar parte de esto, que desconoce
que sabe que esto es algo negativo, que se prepara algo muy peligroso. Estamos hablando de personas que fueron capaces de fingir operaciones de bandera falsa en Nueva York, en otras partes del mundo, no hace muchos años, y no vamos a creer que eran capaces de armar una guerra mundial que termina costando la vida de más de 20 millones de personas. Por supuesto que era la intención de reconfigurar todo el mundo, de deformar todo el mundo, de invalidar ciertas formas de vida, ciertas tradiciones y ciertos pueblos o culturas, porque pues quien razonara que el nacionalsocialismo surgió de la nada, del simple vigor de una nación nacionalista o de un impulso pseudonacionalista, más bien chauvinista, pues cualquiera pensaría que el futuro es la disolución de los pueblos, un mundo sin fronteras, un mundo sin fe, como tanto lo han predicado la élite, que eso en realidad es el camino a una temible esclavitud. ¿Qué dice Sidney Barbour? Hay momentos en que quiero huir de un mundo de tanta intriga, engaño, estafa y manipulación de la bolsa. De vez en cuando le comento estas cosas a mi padre, así como a otros banqueros y corredores de bolsa. ¿Sabes lo que nunca puedo entender? ¿Cómo es posible que personas de carácter bueno y honesto, de lo que tengo pruebas suficientes, participen en estafas y fraudes sabiendo perfectamente que afectan a miles de personas? Los poderes de Sinclair Trust. Sinclair Trust, lo menciona directamente. Han traído millones de dólares a Wall Street, pero han arruinado a miles de ahorristas. Cuando uno se pregunta las razones de las prácticas deshonestas y moralmente indefendibles de los líderes financieros, nunca obtiene una respuesta. Aunque sus vidas privadas son ordenadas y buenas, no puede ser que descarten su verdadero carácter tan pronto como ingresan al mundo financiero, olvidando todos los conceptos de honestidad y moralidad en favor del dinero, a veces millones de dólares. Fin de cita. Comenta Sidney Barbour que el editor dice que sería hijo de un importante líder del banco Kuhn, Loeb and Company de Nueva York. Justamente es la misma organización banquera que se acusó de haber financiado a los bolcheviques. Es la misma organización financiera que habría financiado al Partido Comunista Radical de Rusia. Partido Comunista, bueno, todos los partidos comunistas son radicales, pero concretamente a la facción de Lenin. Contemporizando. Bueno, pues hay que llevar a nuestro tiempo quiénes son los descendientes de esta dinastía que habría financiado el nacionalsocialismo y el comunismo en Rusia. Anna Loeb Lehman nació en 1932 y falleció en el año 2011. Anna Loeb Lehman fue heredera de esa red de bancos, hija de John L. Loeb, Sr., y de Francis Lehman Loeb. ¿Acaso recuerdan la quiebra de los bancos en Estados Unidos conocidos como bancos Lehman Brothers en el año 2009? Pues ellos son los mismos. No voy a hablar hoy de la estafa de Lehman Brothers, pero es de sobra conocido que presentaban balances falsos, que le hicieron creer a sus clientes que el banco era enorme y que estaba teniendo muchas ganancias, y que nadie creía que un banco así de enorme, porque tiene una capitalización varias veces cualquier banco de México que nosotros podamos conocer, pues nunca se pensó que algo así podría quebrar o que podría desaparecer y llevarse los ahorros de todos. Eso en el año 2009, que originó o que precipitó una crisis financiera y económica de proporciones mundiales, pero que se nos ocultó, se nos distrajo,
con supuestos problemas de sanidad internacional, y siempre hacen alguna cosa por ahí que distraiga a la gente de estos hechos. También hubo muchísimos escándalos en el año 2009, fue un año particularmente extraño, así yo también lo recuerdo, que bueno, yo en ese entonces estaba estudiando, pero de todas formas estaba al pendiente de las cosas que pasaban en el mundo, y se hablaba de crisis, se hablaba de guerras, se hablaba de quiebras de un banco como el Lehman Brothers, se hablaba de un supuesto brote por ahí que andaba preocupando a muchas personas, y todo era conducente a ver un mundo en crisis, ver un mundo prácticamente en apocalipsis, en el cual es a veces difícil enfocar la mente de qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo esto precisamente ahora. La señora Anna Loeb fue la primera esposa del multimillonario judío Edgar Bronfman desde el año de 1953 al año de 1973. Edgar Bronfman fue presidente del Congreso Judío Mundial. La familia Bronfman, al igual que la familia Kennedy, se beneficiaron de la ley seca promovida por el presidente Illuminati Franklin Delano Roosevelt, el presidente comunista que ha tenido los Estados Unidos y que ha sido el peor de toda su historia. Unos se dedicaron a vender tabaco, que mata a 8 millones de personas al año, y otros se dedicaron a vender alcohol, que ocasiona la muerte hasta la actualidad de 2.6 millones de personas que padecen alcoholismo y que se destruyen el hígado de esa forma. La riqueza de la familia Bronfman y Loeb proviene de su abuelo, Samuel Bronfman, un productor de alcohol adulterado que se benefició durante la prohibición que había impuesto Roosevelt como presidente. Se dice que este señor Samuel Bronfman tenía como empleado al delincuente de origen italiano Al Capone para distribuir el alcohol por todo Estados Unidos. Parte de esto alguna vez creo que lo insinuó en sus memorias la editora de la revista de modas Vogue, Diana Vreeland, que en paz descanse. Anna Loeb estuvo casada con Edgar Bronfman y procreó 3 hijos: Edgar Miles Bronfman Jr., Adam Bronfman y Matthew Bronfman. Después, Edgar tuvo otras esposas, tuvo unas amantes con las cuales también procreó, concretamente con Rita Webb. La señora Webb es madre de Sarah Bronfman y de Claire Bronfman. Ambas quienes estuvieron en la secta de esclavitud sexual conocida como NXIVM, una secta que se caracterizaba por marcar con hierros ardientes a sus víctimas esclavas para el líder de la secta, para satisfacer las bajas pasiones del líder de la secta. Aquí también estuvo implicado el líder de la secta del budismo, Dalai Lama. De hecho, el representante del Dalai Lama en Estados Unidos, conocido como el Lama Tenzin Donden, es acusado de practicar fornicación con Claire Bronfman, pese a ser un monje y tener prohibido sostener estas relaciones, esta fornicación. Además, Donden fue retirado de la dirección del fondo fiduciario utilizado por el Dalai Lama en los Estados Unidos para recibir billones de dólares, porque después se le acusó a Donden de estarle haciendo mal las cuentas al Dalai Lama, de estar manejando de forma irregularmente el dinero, irregularidades financieras. Ese es otro tema. El budismo es una secta atea y sexual que genera billones de dólares en Estados Unidos y en Europa. Vamos a continuar con esto. ¿Por qué estamos hablando de todos ellos? Les recuerdo que es por el banco Kuhn & Loeb & Company. La mentira que les dirán los medios de comunicación es que el señor Edgar Bronfman estaba muy preocupado porque sus 2 hijas estuvieran en la secta de NXIVM con Keith Raniere. En realidad, yo en lo que llevo investigando, leyendo, escuchando,
pues nunca he escuchado que un poderoso líder Illuminati se preocupe de esa forma por sus hijos. Si acaso Kay Raniere lo hubiera visto como una amenaza, lo hubiera destruido, lo hubieran ejecutado. De hecho, hasta la fecha no sabemos bien de dónde surge la idea de detener a Kay Raniere. La secta NXIVM también tiene presencia en México. Es la misma secta donde estuvo inscrito en supuestos cursos de superación personal Mario Delgado, presidente de Morena, con López Obrador, que también asistía desde el año 2009 por lo menos a el Foro Económico Mundial o al Foro de Davos como parte de las juventudes de ese foro. Mario Delgado, quien actualmente, para desgracia de todos los niños, de todos los estudiantes mexicanos, ha sido nombrado por Claudia Sheinbaum como titular de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, pues en la secta NXIVM, donde también estaban estas personas, son puros nexos, como ustedes pueden ver. Solamente estoy describiendo los nexos, los hilos, las correlaciones. Estuvo también Emiliano Salinas Ocelli, hijo de Carlos, del expresidente Carlos Salinas de Gortari, dueño o codueño o copropietario del Partido del Trabajo del PT, que es socio de Morena, y aliado de familias que formaron parte de la terrorista Liga Comunista 23 de septiembre, que se dedicó en la década de los 60s y de los 70s a secuestrar y asesinar empresarios y algunos políticos opositores al socialismo. En la secta NXIVM también se encuentra Rosa Laura Junco de la Vega Elizondo. Rosa Laura, hija del dueño del grupo de medios de comunicación Reforma, del periódico Reforma y del periódico El Norte, por poner un ejemplo. Rosa Laura pues es señalada incluso de tener una colaboración más cercana con el líder de la secta Kay Raniere, y hay personas, hay periodistas, hay una amplia variedad de personalidades que se quejan de que hay impunidad, que porque ella tendría una colaboración en la que sí habría delitos. Esto obviamente que no se puede corroborar porque no existen como tal denuncias formales contra los personajes que acabo de mencionar, pero que sí asistían o que sí abastecían de dinero a Kay Raniere no hay ni la menor duda, y que estos cursos de supuesta superación personal pues era más bien una red de contactos que también les permitía acceder a otros círculos de poder, como era por ejemplo la familia Illuminati Bronfman y Loeb. También la actriz estadounidense de origen judío y lesbiana Allison Mack, recordada por ser la estrella infantil de Disney y protagonista de la famosísima serie de televisión Smallville Superman de la Warner Brothers y DC Comics, bueno, pues ella también estaba dentro de la secta. Ella quedó destruida por parte de la secta y ella se encargaba también de reclutar a personalidades influyentes como una persona dentro del mundo del cine, de la televisión, el entretenimiento, entre muchos otros. Les dije que se alegren, siempre esto es algo que les digo, alégrense de no haber nacido en una de estas familias, en alguna de estas sectas más que familias. Según lo que dice Sidney Barbour, nunca pudo liberarse, nunca ha podido liberarse, nunca pudo liberarse de los vínculos de ese medio corrupto que es la banca y la bolsa, cuyos motivos más profundos nunca pudo comprender. Esas palabras pronunciadas en 1928 explican quizá lo que me pregunté en 1933. Dice este hombre, ¿por qué decidió finalmente contarle al mundo cómo se beneficiaba el nacionalsocialismo por los bancos narcotraficantes Illuminati que lavan el dinero de todas las mafias del mundo? De las redes de prostitución, de las redes de piratería, porque la piratería china también necesita de lavar su dinero, si no, pues este dinero no serviría para nada, y el narcotráfico necesitan de las redes financieras de la banca Illuminati para transferir, de un país a otro esas fuertes sumas de dinero, que se dan cuenta que hay volúmenes de dinero que de pronto se mueven de forma irregular
a una cuenta o a alguna determinada organización, ellos lo saben perfectamente y lo permiten, no lo bloquean. Pues bueno, esa sería la respuesta de por qué Sidney Barbour, como un acto de rebelión, como un acto de rebeldía a ese mundo en el que nació, como un instinto natural de su conciencia, de su sana orientación, porque siendo hombre, la salvación y el tener la conciencia y la moral no es algo desconocido o no es algo que le hubiera negado Dios, sino algo que le concedió y que podía bien lograrlo. Y él, para vengarse en cierta forma de esta élite en la que él nació, en la que él se desarrolló, la cual le obligaba a hacer cosas que no quería tampoco, se le ocurrió escribir este libro sin importarle las posibles consecuencias que estos poderosos pudieran tener, porque podrían hacerle evidentemente mucho daño. Hemos visto que un daño que puede hacer la élite, sobre todo a alguien de su tipo, sería privarlo de la vida. Y otras veces, a los que denuncian esta clase de cosas, emprenden campañas de desprestigio de múltiples formas. Pero hoy el mundo está cambiando, como ya hemos visto, las personas se han dado cuenta de que es fundamental liberarse de la narrativa oficial que ellos mismos han construido. El que apareciera un sujeto como Hitler con un partido fuertemente adinerado no era una cosa normal, ni fue simplemente cosa de los poderosos industriales alemanes que veían en él una forma de asegurarse contratos, de asegurarse dinero. No, porque por dinero no se paraba. Sus fortunas nunca perdieron. Aquí el asunto era un plan mucho más complejo de destruir el mundo como lo conocíamos, como se había conocido, y formar otro, edificar otro completamente distinto. Podemos ver que con la finalización en 1945 de la Segunda Guerra Mundial, se reconfigura el poder a nivel mundial, siendo los principales beneficiados la Unión Soviética y los Estados Unidos como los ejes del mundo. Porque incluso un Illuminati es un ser humano y Dios puede despertar en ellos la conciencia que había sido dormida por años de adoctrinamiento, por años de mentiras que les predican dentro de su familia desde que nacen. Y él lo confiesa diciendo que fue un enlace, no puso el nombre de otro. Yo fui el enlace, a mí me enviaron a negociar con el líder del Partido Nacional Socialista. Como Sachs es el caso contrario, ¿no? Sachs es el caso contrario y Almar Sachs, este agente de la banca JP Morgan al servicio de Hitler, pues lo vemos claramente que él nunca tuvo, al menos no que yo conozca, no se nota que tuviera algún remordimiento de haber ayudado al nacionalsocialismo y de haber propiciado la caída del gobierno anterior de Brüning. Von Strauss también al frente del Deutsche Bank y Almar Sachs al frente del Reichsbank. Bernardo de Holanda al frente de la IG Farben. Edsel Ford, hijo de Henry Ford, también compartiendo cargo de dirección en la IG Farben con Bernardo de Holanda. Bernardo de Holanda, que al finalizar la Segunda Guerra Mundial se volverá uno de los cofundadores del Club Bilderberg, y otros tantos agentes Illuminati como la familia Krupp, que ha sido retratada de la forma más grotesca que se puedan imaginar por aquella película que es La caída de los dioses, dirigida por aquel duque descendiente de la también hay que decirlo, de las familias más poderosas de los linajes Illuminati de la nobleza negra de Italia, el director de cine Luchino Visconti, que le dedicó una trilogía de películas fuertísimas, casi todas protagonizadas por políticos o príncipes o reyes homosexuales de Alemania, porque precisamente ellos conocen eso detenidamente. La caída de los dioses es un retrato hablado, es un retrato muy bien hecho de los crímenes, de las desviaciones que practicaba la familia Krupp, que resultó sumamente beneficiada con la mano de obra esclava autorizada por el mismo Hitler. Todos ellos, todos estos personajes, miles de veces más siniestros, peligrosos y poderosos, retorcidos e impunes, más que Hitler.
que utilizaron a Hitler simplemente como una tapadera detrás de la cual ocultar o disfrazar sus atrocidades. El editor dice: cuando recibí el manuscrito de él, solo con la solicitud de traducirlo, o sea, el mismo Sidney Barbour lo buscó para que lo tradujera, sentí que la tragedia en la vida del autor había llegado a un punto final, obligándolo a hacer la confesión honesta contenida en las páginas siguientes. Este es el primer paso hacia la libertad interior que deseo para él de todo corazón, porque tiene el coraje de decir ante el mundo entero: lo hicieron posible, pero yo fui su cobarde chico de recados. Si el pobre mundo y la pobre humanidad, palabras con las que el mismo autor se refiere pues a quien está dirigiendo su libro, su mensaje, no entienden su grito, el grito de este libro, el grito de este testimonio, entonces su confesión al menos será un acto de coraje. No perdió nada, fue un acto de coraje que era necesario para hacerlo. Tener este coraje significa romper con viejos círculos y exponer el mundo a los antiguos amigos como hombres sin conciencia, especialmente al revelar la propia participación plena y sin disimulo en el proceso de octubre de 1933, el ascenso de Hitler. Un Hitler, un partido nacionalsocialista que no jalaba ni las, vamos a decir una expresión un tanto grosera, ni las moscas se posaban sobre él, ni siquiera las moscas. Y luego llega el apoyo financiero. Llegan los que saben hacer propaganda. Llega gente que sí sabe cómo conectar, cómo hacer el discurso político, cómo emocionar a las masas. Llega, y yo lo comparo siempre con el narcopresidente López Obrador y con el partido satánico Morena, lo comparo siempre porque ¿quién le pagaba el templete, el equipo de sonido, las sillas, las lonas, los lonches para que la gente, para que los acarreados fueran ahí a escuchar las mentiras de López Obrador? Muchas personas, por cierto, de la tercera edad. ¿Quién lo hacía? La Barbie. Edgar Valdés Villarreal, narcotraficante del cártel de Sinaloa. En el 2006, él le pagaba todo eso, a donde quiera que fuera el hipócrita tirano macuspano de acento extraño, porque no es así, los mexicanos no hablamos, solamente algunas partes de Tabasco, y cada vez menos. ¿Quién le pagaba eso? Pues era el crimen organizado. Pues ahí puedes ver cómo también tiene su mano el Illuminati, porque el narcotráfico no tendría dinero si no lo lavan ellos, si no se lo otorgan ellos, si no está la red financiera para poder hacer eso, porque las principales ganancias son en dólares y vienen de Estados Unidos. Ellos lo hicieron, ellos lo armaron, le permitían que este tipo de forma impune se fuera a meter a zonas en las que, si eres desconocido, lo más seguro es que un comando te prive de la vida. Hay partes inaccesibles en México donde ocurre esto. Y López Obrador podía hipócritamente recorrer el país en un miserable suru, porque él tenía muchísimo dinero, lo digo así porque él tenía muchísimo dinero para comprarse un vehículo, una limusina, pero él sabía que había que guardar las apariencias, ser lo más hipócrita, ser un lobo rapaz vestido de cordero. Y de esa misma forma, ellos fueron armando a Hitler para los eventos multitudinarios, para tener su propio periódico, su propio órgano de propaganda, así como, por ejemplo, a López Obrador, el empresario Illuminati Carlos Slim financió durante muchos años el panfleto La Jornada, reconocido así por el periodista que formó parte de la fundación de La Jornada, el periodista mexicano Ricardo Alemán. Bueno, pues ahí ven cómo se va armando un monstruo. Cómo se va creando el mito de un monstruo. Porque además, si algo se han caracterizado es por magnificar a Hitler, por presentarlo como un ser sobrenatural, como un genio de la política, como un semidios que con solo levantar su mano de esa forma tan extraña como la subía y la bajaba, tenía controladas las mentes de millones de personas, de millones de alemanes. Eso no se consigue
solo así, se consigue con muchos recursos, con un manejo de la propaganda, de los medios, de una forma muy rebuscada, con una serie de mentiras que han sido redactadas por personas muy finas en el arte del mentir que no tenía él. Y de esa forma se dice, bueno, pues es que nosotros, ¿cómo íbamos a poder hacer algo contra ese tipo? Si era sumamente inteligente y sumamente perverso. Mentira, ellos lo hicieron todo, ellos lo armaron, ellos lo articularon, ellos lo rodearon de las personas capacitadas para eso y lo impulsaron a su propósito. Ellos destruyeron el gobierno anterior y desacreditaron a todos los demás partidos, muchos de ellos obviamente bajo su poder, y de esa forma lo fortalecieron como la única opción, como el partido único al nacionalsocialismo, así como el partido narcotraficante y pederasta Morena. Lo han armado el narcotráfico, lo han armado la masonería y los Illuminati, desde luego, para los peores resultados, que son más de 1 millón de muertos, si hacemos la suma total, con el régimen de López Obrador. Bueno, amigos, sé que esto es demasiado para ustedes hasta el momento, así que lo vamos a dejar aquí. Pero yo sí quiero que vean las similitudes que hay en cómo se va formando un régimen totalitario. Como siempre, te pido que comentes, dale me gusta, comparte para que esto llegue a más personas. Las apreciaciones que acabo de realizar son exclusivamente mías. Hoy cumplo 14 años de estudio del fenómeno de la élite gobernante o de los movimientos de poder. Ha sido un camino largo, de muchos desengaños, de muchas sorpresas, de mucha disipación de las tinieblas, y en esta última expresión, esa es mi firme convicción de que me lleva a mi destino. Dios nos cuide, nos acompañe, nos guarde. Me despido en esta ocasión, y bueno, pues hay que recordar que esta misma rama financiera de la élite pues financió el comunismo en Rusia. Vamos comprendiendo, ¿no? Sobre todo a mí me llama mucho la atención el nombramiento de aquella dinastía Illuminati muy poco conocida como la familia Sinclair. Les puedo hacer un comentario breve sobre ellos. En Nueva York existía una iglesia y ellos la compraron únicamente para destruirla y establecer ahí un edificio importante de su red petrolera, de la familia Sinclair. Yo estoy seguro de que esa destrucción de ese templo, aunque haya sido un templo protestante, tuvo seguramente algún significado ritual de desacralización o de beligerancia o guerra contra el cristianismo. Puede tener ese significado. Gracias por tu atención. Dale me gusta, comparte y comenta. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas notificaciones del canal.